¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no recibía un sueldo tan grande como muchos creen por protagonizar El Chavo del Ocho? Aunque su rostro era uno de los más famosos de la televisión latinoamericana, su salario estaba lejos de reflejar el fenómeno cultural que creó. Mucha gente piensa que, por ser el protagonista y creador de uno de los programas más exitosos de la historia, Chespirito debía ser millonario desde el principio, pero la realidad es mucho más compleja y sorprendente. Hoy te voy a contar cuánto ganaba realmente de parte de Emilio el Tigre Azcárraga en Televisa, y cómo funcionaba el sistema de sueldos en la televisión mexicana de esa época. Además, descubrirás por qué, a pesar de su enorme popularidad, Chespirito no se benefició económicamente como muchos esperarían. Y la cifra te va a sorprender, porque, aunque El Chavo del Ocho era un éxito rotundo, el dinero que recibía su creador era mucho menor al que generaba el programa para la televisora. A finales de los 70 y principios de los 80, El Chavo del Ocho era un fenómeno televisivo. No solo era el programa favorito de millones de familias mexicanas, sino que también se transmitía en horarios estelares, y era tema de conversación en escuelas, oficinas y hogares. El Chavo, la Chilindrina, Don Ramón y el resto de los personajes se convirtieron en íconos de la cultura popular. El programa no solo dominaba la pantalla mexicana, sino que llegaba a más de 20 países. Desde Sudamérica hasta Europa del Este, El Chavo del Ocho cruzó fronteras y conquistó corazones en lugares tan lejanos como Brasil, Chile, Argentina e incluso Rusia y Japón. Era un producto de exportación que ponía a México en el mapa mundial de la televisión. La popularidad del programa era tal que, en algunos países, se doblaba a otros idiomas y se transmitía en horarios estelares, compitiendo con producciones locales y extranjeras de gran presupuesto. Pero detrás de las risas, había un contrato con Televisa, un acuerdo que, aunque le daba estabilidad a Chespirito, también limitaba sus ingresos de manera significativa. Y las condiciones no eran lo que imaginas. En esa época, la mayoría de los actores y creadores firmaban contratos como empleados fijos, sin participación en las ganancias por ventas internacionales o retransmisiones. De acuerdo con distintas fuentes cercanas a la televisora, Roberto Gómez Bolaños recibía un sueldo fijo de Televisa, pactado directamente con el Tigre Azcárraga. Este sueldo era considerado bueno para la época, pero no incluía bonos por rating, ni regalías por ventas internacionales, ni participación en la mercadotecnia del programa. La cifra rondaba entre $1,500 y $2,000 mensuales durante gran parte de los 70. Si bien esto era suficiente para vivir cómodamente en México, no se compara con los millones que generaba el programa en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, mientras El Chavo del Ocho llenaba teatros y vendía derechos de transmisión a decenas de países, su creador recibía un salario mensual fijo, sin importar el éxito internacional. Sorprendente, ¿verdad? Muchos de sus compañeros de elenco estaban en una situación similar, recibiendo sueldos modestos en comparación con el impacto global del programa. Para la época, no era un mal sueldo, pero si lo comparamos con lo que ganaban estrellas de la televisión estadounidense o europea, la diferencia es abismal. Además, el costo de vida en México era mucho menor, lo que hacía que el dinero rindiera más, pero aún así, el sueldo no reflejaba el alcance internacional del programa. Pero si lo comparamos con el fenómeno mundial que fue El Chavo del Ocho, resulta bastante bajo. El programa era un éxito de taquilla en cada país donde se transmitía, y generaba ingresos millonarios para Televisa, pero los beneficios no llegaban a los bolsillos de su creador ni de los actores. El Chavo del Ocho fue vendido a decenas de países, y en muchos de ellos se convirtió en un clásico de la televisión, con repeticiones que duraron décadas. Incluso hoy, sigue siendo transmitido en canales de todo el mundo. El programa fue vendido a decenas de países, desde Brasil hasta Japón. Las versiones dobladas y subtituladas permitieron que millones de personas, de diferentes culturas y lenguas, se identificaran con las aventuras del Chavo y sus amigos. Las retransmisiones generaron millones de dólares en ganancias a Televisa. El modelo de negocio era claro. La televisora era la dueña absoluta de los derechos, y los ingresos por licencias, publicidad y ventas internacionales iban directamente a sus arcas. Sin embargo, Roberto nunca recibió regalías por esas ventas internacionales, ni por la explotación comercial de su imagen o la de sus personajes.
Todo estaba estipulado en un contrato que lo consideraba un empleado más, aunque fuera el alma y el cerebro detrás del éxito, ya que su contrato estaba firmado como empleado de Televisa, no como socio o dueño de su propio contenido. Esto era una práctica común en la industria televisiva mexicana de la época, donde los creadores rara vez tenían control sobre sus obras. A pesar de esto, Chespirito nunca mostró resentimiento público. Siempre habló con gratitud de la oportunidad que le dio Televisa y de la relación cercana que mantuvo con Emilio Azcárraga, quien confió en su talento desde el principio. Aunque el sueldo no reflejaba la magnitud de su éxito, Roberto Gómez Bolaños siempre se sintió agradecido con Televisa y con Azcárraga. Para él, el reconocimiento del público y la posibilidad de hacer reír a millones de personas era su mayor recompensa. Más adelante, cuando comenzó a producir sus propios proyectos, su situación económica mejoró. Aprendió de su experiencia y buscó tener mayor control sobre sus creaciones, asegurando mejores condiciones para sí mismo y para su equipo. Hoy, El Chavo del Ocho sigue siendo un símbolo de la televisión latina, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y comediantes en todo el mundo. Y el misterio de cuánto ganaba su creador es parte de esa historia que pocos conocen. La verdadera riqueza de Chespirito fue el cariño de su público y el impacto cultural de su obra, más allá de los números en su cuenta bancaria. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el talento y la creatividad de Chespirito merecían una recompensa mayor? ¿O piensas que el contexto de la época justificaba su sueldo? ¿Crees que el sueldo de Chespirito fue justo para el impacto que tuvo? ¿O debería haber recibido una parte de las ganancias internacionales y de la mercadotecnia? Déjame tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más historias sorprendentes del mundo de la televisión. No olvides compartir este video si te sorprendió la historia detrás del sueldo secreto de Chespirito. Hasta la próxima.